Para mí es un privilegio ver cada una de las personas que están acá. Y nada, vamos a empezar con lo que vinimos, ¿eh? Realmente hoy yo quisiera que presten mucha atención porque lo que vamos a hacer acá es muy importante. Existen tres elementos que vamos a hablar. Una parte la va a abordar mi compañero Miguendi y la otra Chris, para así poder desarrollar nuestro negocio de manera fácil y que podamos entender algunas cosas. La primera parte es la parte de organización. Cuando hablamos de cambios de emprendimiento de empresa, mucha gente confunde eso, dice, que cree como que se está hablando de estructura. No, nosotros no estamos hablando de estructura, hablamos de mentalidad, porque la estructura está ahí, pero la mentalidad, ahí es que se crece. Entonces, en la primera parte simplemente vamos a hablar de la mentalidad. Imaginen lo siguiente. El negocio por el cual tú creaste y te has sacrificado por mucho tiempo, te dicen en un momento que tienes que cerrarlo. ¿De qué manera reaccionarías? Reaccionaría muy mal, ¿verdad? Como yo vi que cuando Smerlin preguntó, la mayoría de los que están acá tienen negocio, ¿verdad? Y ustedes se han sacrificado mucho por todo lo que han hecho. Bueno, esa es la historia que viven muchos emprendedores y a nosotros en un momento casi nos pasa. Cuando nosotros iniciamos nuestro negocio, nosotros tuvimos muchas dificultades, pero antes nosotros mismos éramos quienes atendíamos nuestro negocio, atendíamos clientes, vendíamos el servicio y nosotros siempre estábamos delante de eso, que no está mal, ¿eh? Pero luego de eso, nosotros conocimos gente que en conversaciones siempre nos daban consejos. Y en una de esas conversaciones, hablando con un amigo mío que es empresario, Miguel y yo estábamos hablando con él, él dijo: Manuel, es muy interesante el negocio que ustedes tienen porque ustedes están en la parte digital, están trabajando muy bien, excelente. Pero ¿qué pasa? Me dijo, ustedes no tienen un emprendimiento. Ustedes tienen un autoempleo y sale caro. Cuando él dijo esa frase, me marcó. Y desde ese momento yo quedé pensando. Me dio como un poco de pena preguntar de por qué él dice eso. Pero luego, conversando con Miguendi, ahí entendimos y comenzó nuestro cambio y nuestra metamorfosis. Inmediatamente nosotros nos encerramos y comenzamos ya a trabajar el cambio en nuestro negocio, que comenzó con la parte de planificar. Planificar qué vamos a hacer en un futuro. Planificar qué queremos hacer y qué vamos a hacer. Ahí inmediatamente comenzamos a dejar de trabajar. O sea, dejar de trabajar para hoy y trabajar para el mañana. Porque esa es la parte de la planificación. Estar seguro de lo que tú vas a trabajar en un futuro. Luego comenzamos a implementar sistemas. Un sistema que nos facilitaba poder trabajar con los clientes. Y el último punto que nosotros agregamos y fue a crear un equipo. Porque si creamos un equipo, realmente, para poder delegar a otras personas, es como multiplicándote tú mismo para que así el trabajo pueda salir más rápido. Y ese fue el cambio de Elegant Media Group. El arte de construir negocios es muy interesante porque mucha gente dice, o vemos en redes sociales mucha gente que dice que emprende ya mismo, trabajo desde tu casa. No hemos visto eso, ¿verdad? Muchas veces. Pero para todos esos que dicen que emprender es fácil, yo digo lo siguiente: emprender es fácil hasta que nos damos cuenta que lo importante no es empezar, sino mantenernos y crecer en el tiempo.
O sea, no simplemente como que yo inicié mi negocio y ya, como yo empecé, no tengo procesos, no tengo un equipo y al final la cosa que fluya como sea, porque ya tenemos el negocio. No, 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 no. Sino mentalizarse y crecer. Algo muy importante que dice Miguendi cada vez que le toca una exposición y es hablando acerca de los emprendimientos y los resultados que se tienen. El 80% de los emprendimientos cierran al tener 3 años. Mucha gente, eso se pueden dar cuenta, lo pueden buscar o pueden hacer evaluaciones y se van a dar cuenta que esto no es realidad. Y cuando viene a ver, ustedes pueden decir que quizás puede ser el producto o quizás el servicio. Y realmente no es así. Es porque realmente no saben generar procesos o estructurar un negocio para crecer. Y eso es una de las cosas que vamos a aprender hoy. Tampoco conocen lo que es la diferencia entre un emprendimiento y una empresa. Un emprendimiento puede ser una iniciativa de una persona o puede ser grupal. Porque muchas veces cuando nosotros emprendemos podemos asociarnos con una persona. Y en la marcha se van cometiendo errores y se va creciendo a través de ahí, ¿verdad? Ahora bien, una empresa. ¿Qué es una empresa? Ahí es que, como le mencionaba anteriormente, mucha gente cuando le hablan de una empresa lo que piensa en una estructura. De que no, yo tengo un negocio, yo tengo un negocito ahí. Eso lo hemos escuchado muchísimas veces cuando le preguntaban, ¿qué tal tu negocio? Tengo un negocito. Porque realmente no tiene como una estructura con roles definidos y tampoco tiene procesos establecidos y no sabe ni medir métrica ni nada. Entonces, vamos a pensar en una cafetería, pongamos ejemplo, una cafetería, en esa cafetería la dueña, ella misma prepara su café, lo prepara y se lo sirve al cliente. Perfecto, es una cafetería normal. Ahora, cuando pensamos en Starbucks, ¿qué pensamos? Procesos, delegación, eso es una empresa. Porque al final tiene un sistema estructurado que no depende simplemente de una persona. A muchos de los que están acá, que son dueños de negocio, cuando se le pregunta o se le dice, tu negocio abre a las 9 de la mañana. ¿Y quién abre tu negocio? Tú mismo. Ok. No, es que yo no puedo dejar que nadie haga esto porque al final si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Tienen miedo de delegar y delegar funciona mucho porque delegar te ayuda a crecer. Entonces, yo digo algo, si tu negocio depende al 100% de ti, tú no tienes una empresa. Aún no tienes una empresa. Tienes un autoempleo. Así como me dijo mi amigo, tienes un autoempleo y mal pagado. Entonces, el punto importante de esta conversación que estamos teniendo es tener visión. La visión es hacia dónde vas, a dónde te diriges. Una empresa que no sabe dónde va es como un barco que no tenga timón. Como dice una frase que yo he escuchado siempre, el que no sabe dónde va, pues ya llegó. Un ejemplo claro. Ejemplo, Amazon cuando inició. Cuando Amazon comenzó, fue vendiendo libros. Pero la visión que realmente tenía Amazon era conectar con el cliente que está en el mundo. Y al final, generando procesos, pudieron llegar hacia ese punto que realmente tenían planeado. Un emprendimiento puede improvisar. Una empresa no. Una empresa documenta y estandariza. Sin procesos claros, no hay un error que no se repita.
con procesos, cualquier persona puede tener el mando. A veces, como mencionaba anteriormente, tenemos ese miedo de, wow, no puedo dejar mi negocio en manos de nadie porque nadie puede hacer las cosas como yo. Pero si nosotros tenemos un proceso, no vamos a depender tampoco de una persona, sino de varias. Un ejemplo claro es el ejemplo de McDonald's. En McDonald's puede operar cualquier persona y en cualquier parte del mundo. ¿Se han fijado, verdad? Pero al final, tienen el mismo sabor y el servicio sale en el mismo tiempo. En cualquier parte del mundo que tú vayas a pedir una hamburguesa en McDonald's, vas a tener lo mismo. Nada diferente, el mismo proceso, y al final no depende simplemente de una persona. Y esa es una empresa que se ha expandido en el mundo entero. En el mundo entero se ha expandido. Entonces, muchas veces, el dueño del negocio quiere hacer todo. Quiere tener toda la responsabilidad. Y cuando tú delegas, eso no se trata de quitarte la responsabilidad, sino multiplicar tu capacidad. Una historia muy interesante que a mí me gusta es la de Steve Jobs. Ustedes saben quién es Steve Jobs, ¿verdad? Bueno, les digo que Steve Jobs fue quien desarrolló la tecnología en las computadoras y también podemos decir que en los celulares. Él no era un programador, él no programaba, pero se rodeaba de personas que sí lo hacían. Entonces, como se rodeaba de personas que sí lo hacían, eso lo ayudó bastante a crecer. Porque él era el de la idea, delegaba a una persona que programaba y luego él vendía el producto. El mercado todo el tiempo vive cambiando. El mercado no se detiene. Si tú no cambias, no innovas, al final te quedas atrás. Una marca muy importante de fotografía, de cámaras, se llamaba, al final no hace fotografía, ya no hace cámara, se llamaba Kodak. Era quien dominaba el mercado. Y al final, esa marca no quiso adaptarse a los cambios, que era digitalizar la fotografía. Como esa cámara que ustedes ven que están acá. Esas son cámaras digitales. Se quisieron quedar en el tiempo, ahí. Y cuando el tiempo pasó, al final, la marca desapareció. Ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos acá o tienen Netflix o han utilizado Netflix. Cuando inició Netflix, era un emprendimiento que rentaba DVDs. También algunos llegamos a ver los DVDs, ¿verdad? Al final, con el paso del tiempo y la digitalización, Netflix pasó de rentar DVD a una empresa de streaming, que es la más grande que hay de streaming. Entonces, al final hay que cambiar el chip de emprendedor y tener el chip de empresario. Que al final eso se hace con ideas. Cambiar la mentalidad del autoempleado y tener ideas diferentes. El autoempleado trabaja para sobrevivir. Trabaja para el día a día, como dicen muchos. El día a día. El empresario construye un sistema que genera ventas no simplemente hoy, sino mañana. Al final, el empresario se prepara para el futuro. Entonces, como consejo final, yo puedo decir lo siguiente. Dejemos de pensar en ganar dinero hoy. Dejemos de pensar en ver dinero hoy en este momento. Y empezar a pensar, a crear valor y rentabilidad. Dejemos de pensar en crear dinero hoy
y pensemos en crear valor y rentabilidad. Gracias. Gracias, Manuel, por enseñarnos a cambiarnos el chip de emprendedor a empresarios.